Este programa es presentado por Loyalty Insurance. Hola, la administración Trump le estaría enviando una grata noticia para todos los cubanos que quieren el fin de la dictadura en la isla. Una grata noticia que tiene que ver con que, al parecer, la administración Trump ya tendría idea de para cuándo quisiera el fin de esta dictadura. El problema de este operativo es que sencillamente hay una ecuación muy importante en este proceso. Se trata de nada más y nada menos que Raúl Castro, el dictador cubano, el poder real en Cuba. ¿Hasta qué punto Raúl Castro estaría dispuesto o no a negociar algún tipo de cambio en Cuba con la administración Trump? Hoy intentamos responder esa pregunta en este segmento, Hoy en Cuba, aquí en Univista TV. Nunca los cubanos hemos tenido ni los cubanos de aquí ni los cubanos de allá, hemos tenido una oportunidad en 60 años tan buena, tan importante, tan real, de hacer cambios en Cuba como la tenemos hoy. ¿Por qué? Porque yo espero que mi presidente Donald Trump nunca invada Cuba militarmente, porque yo pienso que nos toca a nosotros. Pero yo sí estoy convencido de que si vemos un 11 de julio en Cuba hoy, vamos también a ver a un presidente de los Estados Unidos apoyando absolutamente en todo lo que él pueda hacer, en todo lo que él pueda apoyar al pueblo de Cuba, como lo está haciendo con el pueblo de Irán. La administración Trump le habría puesto fecha al fin del régimen cubano y sería antes de que acabe este 2026. Lo asegura el diario The Wall Street Journal, quien afirma que Washington estaría buscando contactos dentro de esa dictadura interesados en llegar a un acuerdo que viabilice la caída del régimen comunista en la isla. Te repito, yo nunca he visto un momento tan idóneo como este y yo pienso de que con la oportunidad que tienen los cubanos de estar en los medios sociales todos los días y leer todo lo que está pasando, ellos tienen que saber que este es el momento más importante que hemos tenido en 60 años para forzar los cambios decisivos en la isla en cuanto al gobierno que en la actualidad rige sobre la misma. The Wall Street Journal cita fuentes familiarizadas con el asunto de la búsqueda por la administración Trump de un interlocutor dentro del régimen para facilitar un acuerdo que acabe con el comunismo en Cuba, aunque según esta publicación por ahora no habría un plan concreto para poner fin a ese régimen, ni se ha revelado quiénes podrían ser esos nombres dentro del aparato dictatorial en Cuba. La pregunta aquí de fondo es, si sea una cosa o la otra, ¿quién sería? Muchos han dicho el Delcy Rodríguez cubano, es decir, una figura de la propia estructura del régimen castrista que pudiera sentarse a negociar con el gobierno de los Estados Unidos. A mi juicio, modesto juicio, no lo hay, primero porque Raúl Castro controla, aún con 94 años, sordo y enfermo, todos los hilos del poder en Cuba. Controla el aparato militar, controla los cuerpos de seguridad y controla la poca economía productiva de Cuba. Es decir, Cuba es una suerte de gobierno de clanes. No es el caso de Venezuela, que hay una diferencia en el propio origen de la estructura del poder venezolano. Desde Hugo Chávez, que llegó al poder a través de la vía electoral, los Castro llegaron a través de la vía armada. El heredero, que es Nicolás Maduro, también llega en una suerte de composición de una élite política corrupta venezolana. No es el caso de Cuba. Entonces, si tú analizas quién es quién en la estructura de poder en Cuba, desde el punto de vista civil, no hay una sola figura que tenga el poder o tenga lo que tienen son cuotas limitadas del poder. Es decir, Miguel Díaz-Canel, que es primer secretario del Partido Comunista y presidente del país. Manuel Marrero, primer ministro. Roberto Morales Ojeda, que yo sé que tú siempre le has seguido la lupa porque puede ser un próximo delfín. O incluso Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller cubano, que tiene una visibilidad notoria, por supuesto, por su cargo. Ninguno de esos cuatro tienen el poder suficiente para llegar por sí mismos a una negociación con Estados Unidos. Estados Unidos estaría buscando figuras dentro de la nomenclatura que ayuden a poner fin a la dictadura en Cuba tras el duro mensaje de Trump al régimen de que lleguen a un acuerdo
antes de que fuera demasiado tarde. Analistas como el periodista Miguel Cosío, autor del artículo en el Nuevo Herald, Raúl Castro, el examen final, consideran que ahora se abre la interrogante de si el poder real en la isla, el dictador Raúl Castro, estaría dispuesto a negociar o no con Washington. Como yo lo planteo es de la siguiente manera: al final de su vida, Raúl Castro está enfrentando quizás en las próximas semanas o meses la disyuntiva más compleja de toda su trayectoria política. Primero, durante 67 años en el poder y mucho antes de que se sumó al carro acompañando a su hermano de la revolución esta en la isla de Cuba. El asunto es que él tiene que enfrentar si va a negociar con Donald Trump, como ya lo ha dicho antes de que sea demasiado tarde, o como tú has planteado, si se va a atrincherar. Es una pregunta dura para él por lo siguiente. Como tú bien has narrado en todos tus proyectos y reportajes periodísticos, la situación de la isla es una crisis humanitaria a gran escala, es una crisis multifactorial y multisistémica para la que ya el régimen no tiene ninguna respuesta y en los próximos meses podría enfrentar desde un levantamiento popular como el 11 de julio del 2021 o incluso una fractura interna de su propio régimen. Es una pregunta compleja para él a los 94 años porque tendría que decidir si va a negociar con Estados Unidos el desmoronamiento gradual del régimen dictatorial, de este monopolio del control de los destinos políticos y económicos de Cuba, o si en este caso, en lugar de llegar a ese tipo de negociaciones, lo que va a hacer es resistirse, atrincherarse, y eso lo lleva también al final del régimen. Mi cálculo, y como lo han dicho ya, y lo ha buscado incluso el gobierno de los Estados Unidos, según sabemos, y los propios medios de prensa, antes de que finalice el 2026. Es decir, Raúl Castro tiene esta disyuntiva. La administración Trump parecería estar convencida de que sería inevitable el colapso del régimen comunista en Cuba, atrapado en una permanente crisis que se agravaría aún más tras el más reciente mensaje del mandatario norteamericano poco después de la captura de Maduro en Venezuela, de que no habría ni más petróleo ni más dinero para la isla. Curiosamente, la televisión cubana comenzó a transmitir una serie de reportajes sobre la crisis energética en el país y cómo se pudiera recrudecer este 2026. Eso sí, como era de esperar, culpando a las sanciones norteamericanas. Nos impide traer crudo, refinar y obtener los derivados que el país necesita. Estoy hablando del diésel para la generación eléctrica, del fuel para la generación eléctrica, tan necesario para nuestra industria en general, para hornos, para calderas, de la gasolina. Estamos hablando de algo tan sensible como el gas licuado del petróleo, el LPG, el gas de balita que todos tenemos que usar para cocinar y que hemos tenido buques retenidos por meses e incluso nosotros disponiendo del capital. Todo esto que nosotros estamos viviendo de los apagones, la carencia de combustible para ciertas y determinadas actividades del país, dígase la agricultura, el transporte, eso de una manera lo sufrimos. También nos lleva a que nosotros tenemos que trabajar más. Negociar con los Estados Unidos en este momento podría él mismo pensar que es una traición a su ejecutoria política y a la memoria de su hermano, es una posibilidad y decidiría, como acabas de plantear tú muy bien, atrincherarse, o si busca algún camino, él que dicen que es un hombre familiar, para que el desmontaje de ese régimen no sea tan abrupto, su familia tenga algún papel o incluso también algo que tú has dicho en tus programas, que busquen una suerte de robarse el cambio, es decir, de que figuras de ese régimen o personajes oscuros que tienen recursos económicos fuera y dentro de la isla participen en un cambio ulterior. La historia lo ha demostrado, lo vimos en el caso de la caída del régimen socialista en Europa del Este, pero sobre todo lo que pasó en la desaparición de la Unión Soviética. Es decir, después, en los años 90, vimos que en Rusia un grupo de aparatchik, de estos miembros de los aparatos de seguridad de la KGB, la estructura militar
de la Unión Soviética, pues se han quedado. La figura cimera de todos ellos lo tenemos todavía hoy en el poder, que se llama Vladimir Vladimirovich Putin. En medio de las revelaciones sobre cómo estaría pensando la administración Trump acabar este año con la dictadura en Cuba, no son pocas las voces que hablan del rol que pudieran jugar en este cambio el estamento militar en la isla, cuyo peso es decisivo para el mantenimiento de ese régimen comunista en el país. Yo, por supuesto que sí, que el juramento que ellos le hacen es a la nación, es al pueblo de Cuba, es a Cuba cuando ellos entran al ejército, tanto de Cuba como de cualquier país. No es al gobierno que gobierna en este momento la isla de Cuba. Mi mensaje a ellos es de que sean responsables con sus ideales como cubanos y la responsabilidad de ellos es para el bienestar del país y el bienestar de los cubanos que viven en Cuba, que radican en Cuba y que sueñan con que sus hijos crezcan en una Cuba de igualdades, una Cuba con beneficios para absolutamente todo el mundo. Ya por quien vote cada cual es problema absolutamente de ellos. ¿Dónde radica el poder real? En la estructura de los cuerpos militares y de seguridad. Y dicho eso, Estados Unidos, como dice Wall Street Journal, debería pensar en fracturar esa estructura de poder. ¿Será posible? Ahí es donde hay que poner todas las monedas. Y por cierto, el diario The Wall Street Journal también ha citado a funcionarios del gobierno norteamericano que en privado le habrían dicho a esta publicación, a este diario norteamericano, que ese fulminante operativo de captura de Maduro en Venezuela debería ser una advertencia implícita para la dictadura de Raúl Castro en Cuba. Soy Rolando Nápoles y esto es Univista TV. Este programa fue presentado por Loyalty Insurance.